Amén. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, con la serie que llevamos los jueves. Hablemos del pecado. Y si usted es de los que anota, les doy el tema. El tema de hoy es mientras callé mi pecado. Mientras callé mi pecado. Es el tema que vamos a llevar el día de hoy y que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón en esta noche. Le invito a que haga una oración junto conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es buena, es viva, Señor, es eficaz, activa, Señor, para hacer tu voluntad de nuestras vidas, para cortar, Señor, todo lo que no te agrada de nuestras vidas. Señor, te pedimos que en esta noche tú hables a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz. Mientras hablamos, Señor, del pecado, que nuestro espíritu sea redarguido, Señor, que podamos entender tu palabra tal y como tú nos la quieres hablar, Señor. Que podamos discernir, Señor, tu voz en esta noche. Hablándonos, Señor, hablándonos claramente por medio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tiene su Biblia, lo puede ir abriendo en el libro a los Romanos o en la carta a los Romanos, capítulo 7. Y aquí vemos una carta del apóstol Pablo a los cristianos romanos. Y nos empieza a hablar de una batalla que hay en el día de hoy o en el día a día. Y yo creo que todos tenemos una pelea en la que estamos activamente peleando en el Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y por eso, o por ende, hay una pelea entre la carne y ¿qué? Y el Espíritu. Y lo podemos ver diario, en nuestra vida diaria. Quizás hoy fuiste testigo de alguna pelea que tuvo tu espíritu con tu carne, y dijiste, y fue más duro que la del Canelito, una pelea dura, ¿verdad? Y tú empiezas a notar cómo el espíritu está batallando con la carne. Quizás puede haber muchos ejemplos en los cuales tú pudiste batallar, quizás el día de hoy. Y puedo nombrarte algunos. Quizás fuiste a la tienda y el de la tienda te dio aquí un vuelto de más. ¿Qué haces cuando recibes por ahí unos 2 o 3 billetes de más en la tienda? Y dices, ¡ay, gloria a Dios! Ya me bendijo el Señor. O dices, no, pues se lo van a cobrar a la cajera y se lo va a regresar. ¿O qué dices? ¿O qué es lo que viene a tu mente? Ahí estuvo batallando la carne con el espíritu. O quizás como un hermanito nos decía un día cuando daba un testimonio y pasó a la congregación y el pastor le gustaba decir, vengan a dar su testimonio, y pasó adelante, le pasaron el micrófono y el hermanito, no, vieran el testimonio que daba. Empezaba a decir, no, pues el día de hoy me fue bien duro en el trabajo. Dice, estuvo un hombre que siempre me está ahí atacando y estuvo dándome y dándome y dándome, dice, y nosotros pensamos que iba a decir, no, pues Dios le dio la fuerza. Y dice, y lo tuve que golpear. Dije, ándale, santo Dios. Y ahí se ve la batalla en la carne, ¿sí o no? Porque está batallando. Y Señor ahí viéndolo, ¿verdad? Diciendo, todavía le batallas con la carne. Y esa es una batalla entre el espíritu y la carne, la cual estamos cada día llevando. Y decíamos que la carne está siempre tratando de hacernos pecar, porque ese es el deseo de la carne, pero el Espíritu te dice, no, te dice, tienes que hacer las cosas bien, tienes que hacer las cosas como el Señor las manda. Y la verdad es que las obras de la carne van a estar ahí latentes siempre. Siempre va a querer salir el viejo yo, pero una vez que tú has nacido de nuevo, tú tienes el poder de controlar, porque el Señor nos dio un espíritu ¿de qué? De dominio propio. Y el espíritu de dominio propio es un dominio de control, en el cual tú controlas tus emociones, controlas lo que el Señor, ahora sí, lo que la carne quiere que salga de tu boca o en los hechos, y los controlas y los sometes a Dios. Y quizás antes te iba a salir una palabrota, y ahora ya no, porque lo controlas, porque tienes dominio propio, sabes que eso es de la carne. Quizás te sacaron de quicio en el trabajo, como aquel hombre que decía el testimonio, y antes eras de mecha corta, pero ahora ya dices, no, ahora aguanto,
ahora puedo aguantar un poquito más y si no, pues me salgo mejor del lugar para no pecar. Y en Romanos capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo hablaba sobre esta pelea interna y decía lo siguiente, dice el versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjate lo que dice claramente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si notas, Pablo está diciendo que no hace el bien que quiere. Estamos diciendo que su deseo es hacer el bien, pero la carne no quiere. Dice, no hago el bien que quiero. Si le ponemos atención, Pablo no estaba negando su responsabilidad como un cristiano de alejarse del pecado. Él conoce muy bien su responsabilidad de que cuando esté el pecado, alejarse de él, de correr, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Dice el dicho. Entonces dice, mejor correr ante el pecado. Y Pablo lo entendía. Y dice, y no hago lo que, dice, y si hago lo que quiero, dice el 20, continúa diciendo, ya no lo hago yo, sino el pecado, ¿qué dice? Que mora en mí. El apóstol Pablo estaba reconociendo que cuando él peca, ya sea por descuido o deliberadamente, cometió algún pecado, dice, no lo estoy haciendo yo, ya es el pecado que mora en mí. Dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Decía, yo estoy actuando en contra de mi naturaleza. Decía, tengo una pelea interna. Soy una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, si hago algo que no quiero, no lo hago yo. Dice, el pecado que mora en mí, la carne que ha salido, lo hizo. Pero quiero que note algo. El argumento del apóstol Pablo está diciendo que nadie puede decir que no peca. Nadie puede decir que no peca, que el pecado está latente mientras estemos en la carne, viviendo en esta carne, en este cuerpo que tenemos mortal. El pecado está latente. Y mientras hemos estado llevando la serie de Hablemos del Pecado, hemos visto cómo el pecado se escabulle muy sutilmente en la vida del cristiano. Y de repente estás cometiendo un pecado en contra de Dios o en contra de tu hermano, que también es en contra de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, el pecado está latente, hay una batalla en la carne. También el apóstol Juan lo dijo, se los leo, en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera, primer libro de Juan o primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está diciendo, tanto el apóstol Pablo como tanto el apóstol Juan decía, hay algo en nosotros que está batallando con el Espíritu. Una pelea interna que siempre está peleando ahí en lo espiritual. Decía, el pecado es latente, puedes caer en pecado, se puede escabullir el pecado en nuestras vidas. Y Juan decía, y si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es que la verdad es que desde el inicio de los tiempos, la palabra de Dios no oculta el pecado de los hombres de Dios. Y tú dices, ¿cómo es posible que un hombre de Dios como Abraham, como lo fue Adán, que tenía una comunión con Dios, como lo fue Noé, que el Señor lo rescató y dijo, no hay nadie más como Noé? Y tú miras a estos hombres de Dios y dices, ¿cómo es posible que el Señor no ocultó el pecado? O sea, el Señor no lo oculta, no lo revela. Y hoy podemos ver los pecados que ellos cometieron también. Desde el inicio de los tiempos, la palabra de Dios no oculta el pecado que cometieron esos hombres de Dios. ¿Qué te hace pensar que el día de hoy
podrán quedarse ocultos, especialmente delante de Dios. No hay nada oculto delante de Dios. El Señor vino a Caín en un momento en el cual Caín estaba triste, y conocemos la historia de Caín. Estaba triste porque había traído una ofrenda a Dios y el Señor no aceptó con agrado su ofrenda. Sin embargo, aceptó la de Abel con agrado. Y Caín estaba respondiendo ante Dios y ante Abel con enojo. Le entró la ira. ¿Por qué Dios no acepta mi ofrenda? Si le he traído al Señor, si yo también me esforcé, ¿por qué no acepta mi ofrenda? Yo me imagino al Señor viniendo delante de Caín y le dice: Caín, ven, vamos a hablar. Quiero hablar contigo, Caín. Siéntate aquí, ¿verdad? Yo me imagino hacia el Señor y el Caín así todo decaído, ¿verdad? Con el rostro triste y enojado. Y el Señor le dice: Caín, si hicieres lo correcto, ¿no serás aceptado? ¿No será tu ofrenda aceptada como la de Abel si hicieres lo correcto? Sin embargo, le dice: pero el pecado está a la puerta. Y le dice: pero tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes controlarlo. Y si usted nota esas palabras que el Señor le decía a Caín, eran palabras de aliento y de ánimo. Decían: Caín, estás decaído porque no acepté tu ofrenda. Pero si hicieras lo correcto, la aceptaría con mucho gusto. Si tu corazón fuere en verdad un corazón correcto y recto delante de mí, la aceptaría. Y no sabemos cuál fue el motivo por el cual el Señor no aceptó la ofrenda de Caín. No lo podemos saber con exactitud, por más que podamos tratar de intentar conocer el porqué, pues no lo dice. Pero Hebreos 11:4 nos dice lo siguiente acerca de esa ofrenda. Dice Hebreos 11, versículo 4. Dice: por la fe Abel, dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjate las palabras que usa aquí la palabra de Dios. Por la fe, porque creyó, porque tenía esa confianza en Dios, ofreció a Dios más excelente, o sea, arriba de excelencia, más excelente sacrificio que Caín. Dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y no nos dice exactamente el por qué el Señor rechazó ahora sí que la ofrenda de Caín, pero sí nos dice que la ofrenda de Abel fue más excelente por la fe de Abel. O sea que Abel tenía una fe recta. Abel tenía una actitud correcta cuando traía la ofrenda al Señor. Y Caín posiblemente no. Caín posiblemente tenía una actitud errónea o incorrecta. Pero la verdad es que el Señor, aunque no nos dice el por qué rechazó la ofrenda de Caín, lo que sí nos deja claro es que el Señor dio una advertencia a Caín. Y la advertencia a Caín, como nos la da a nosotros, está en Génesis 4, capítulo 4, versículo 7. Y se lo leo en esa Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ¿qué les dice? Ten cuidado. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces le da una advertencia: ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, dice esta versión. Y dice: pero tú debes dominarlo y ser su amo. Yo quiero que ponga mucha atención a estas palabras. El pecado, dice, está a la puerta. Acecho, dice, al acecho, ansioso
Quiere controlarte el pecado, la carne quiere controlarte, pero tú, le dice a Caín, y esas son palabras de Dios a Caín y hacia nosotros. Dice, tú puedes, tú debes. Ya no solamente puedes, debes, es un deber. ¿Qué? Dominarlo, controlarlo. Dice, ser su amo. Y eso es justamente lo que hace la palabra de Dios. Y lo que está haciendo la palabra de Dios a través de esta serie, Hablemos del Pecado. El Señor nos está advirtiendo y nos dice, hey, cuidado, el pecado está tocando, está latente en nuestras vidas. Y el Señor sigue tocando puertas, diciendo, o más bien el Señor sigue advirtiéndonos que el pecado sigue tocando puertas. Pero que tú decides si abrir la puerta o no. Esa es nuestra decisión. Ahora, a diferencia del que no es nacido de nuevo, el pecado o el pecado con aquel que no ha nacido de nuevo, pues el pecado reina en sus vidas, porque no tiene el control sobre el pecado. Le llega un pensamiento malo y lo hace, lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. En cambio, el que es nacido de nuevo, dice la palabra que ya no más reina el pecado en ellos. No más. En la vida del creyente, en la vida de que es nacido de nuevo. De hecho, ahí mismo en Romanos, un capítulo atrás, capítulo 6, versículo 12, cuando ves este capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de que debemos estar muertos al pecado. Y en el versículo 12 se los leo. Vaya conmigo ahí, Romanos 6, versículo 12. Le dice Pablo, por medio del Espíritu Santo a todos nosotros, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese cómo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y aquí cabe hacer una investigación. Cuando habla el Señor de reinar, aquí la palabra griega utilizada en este versículo es basileo. Aquí habla esta palabra, cuando ves el significado, significa gobernar, dirigir, pero también significa controlar. Entonces está diciendo, no, que no gobierne, que no te dirija, que no te controle el pecado en tu cuerpo mortal. Está diciendo, no dejes que el pecado te controle, te gobierne o te dirija, de modo que lo obedezcas, dice, en sus concupiscencias, de modo que lo obedezcan en sus deseos carnales. De hecho, eso es lo que significa concupiscencias. Concupiscencias significa deseo, también significa un antojo. Y si tú has tenido algún antojo algún día, sabes que son duros, ¿verdad? Te llega un antojo de algo y dices, ay, se me antojó esto. Pues lo está asimilando el Señor en lo espiritual. Cuando de repente te llega un antojo por lo malo, por el pecado, ese es el antojo de los deseos de la carne. Dice que no te gobierne el pecado en tu cuerpo, de modo que te sometas, que lo obedezcas en sus deseos carnales, en los antojos, en los apetitos carnales. No lo hagas, dice el Señor, por medio de su palabra, porque viene un deseo de parte de la carne. Y Pablo usaba este sentir de deseo o de antojo por el pecado a causa del pecado. Fíjate lo que dice el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y aquí hacemos una pequeña pausa. Nos está hablando de que no, dice el versículo 13, no presentemos vuestros miembros, vuestro cuerpo, como instrumentos de pecado, como instrumentos de iniquidad. Lo que nos está hablando aquí es de una ofrenda, de un ofrecimiento. Dice, no ofrezcas tu cuerpo al pecado, tus miembros al pecado, a las cosas que no son aceptables ante Dios.
De hecho, cuando ves esta palabra presentéis o presentar, habla de una disponibilidad, habla de proveer, habla de ofrecer. Entonces está diciendo, ni tampoco ofrezcas, ni estés disponible para el pecado. Porque el pecado está a la puerta. Y el mensaje que el Señor le daba a Caín es, si tú abres la puerta, el pecado está al acecho. Va a venir y te quiere devorar. Quiere terminar con tu vida. Ese es el deseo del pecado. Está diciendo, pero tampoco presentéis tus miembros, tu cuerpo, tú mismo. No te presentes, no des la disponibilidad. No proveas para pecar. Y hay muchas maneras en que el cristiano puede proveer para pecar o puede tener la disponibilidad para pecar. Cuando usted, por ejemplo, está en un lugar que no debería de estar, eso es ofrecer su cuerpo para pecar. Porque está en un lugar y usted sabe que no debería estar ahí. Yo no debo de estar aquí, este no es un lugar donde los cristianos deben de estar. Y usted está ahí presentando su cuerpo en disponibilidad para pecar. Y estás abriendo una puerta al pecado, para que el pecado entre. O cuando estás en la computadora, que hoy se miran tantos anuncios en el internet, a veces estás buscando algo en internet y de repente salen tantos anuncios, ya no tienen, o sea, ya no hay vergüenza con los anuncios que salen. Y empiezan a salir cosas y tan fácil como cerrar o hacerle clic en el cerrar, pero si tú lo dejas abierto o si tú le das clic, ahora hasta en el teléfono, estás presentando tu cuerpo, estás abriendo puertas al pecado con tan solo un clic. Dejas que todo eso entre a tu vida. Y el Señor nos advierte, ¿quieres mantenerte limpio, santo? Dice, cuidado con el pecado. Así como le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, nos lo dice a nosotros también. Y nos dice, ten cuidado. Y hay pecados, lo hemos dicho antes, por omisión y por comisión. Son las formas más básicas de pecado. El pecado por omisión y el pecado por comisión. Y hemos dicho, el pecado por omisión son aquellos pecados que tú cometes por no hacer lo que deberías de hacer. Por ejemplo, en este caso, sabes que debes de cerrar aquel anuncio que salió en el internet o en el correo electrónico, que de repente salieron ahí los junks, ¿verdad que le llaman? El junk mail. Y salió y sabes que deberías cerrar y en lugar de cerrarlo, lo dejas ahí, después le das clic y entonces se convierte en un pecado por comisión, porque hiciste algo que no debías. El pecado por omisión es por no hacer lo que deberías de hacer. Santiago lo ponía de la siguiente manera en Santiago capítulo 4, versículo 17, en ese pecado de omisión. Dice así, Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es fácil, dice, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, y quizás tú no estés activamente en pecado y dices, no, pues es que no estoy en un pecado, estoy activo en un pecado. Pero si tú sabes hacer lo bueno y no lo hiciste, ya estás cometiendo pecado. Lo que le llamamos el pecado por omisión, por no hacer lo que deberías de hacer o lo que el Señor te dijo que hicieras. Y estás pecando. Y dijimos, está el pecado por comisión. Ese es el pecado por lo que cometemos, sea por pensamiento, sea por palabra o hasta de hecho. Pensaste algo que no debías, estás pecando. Hablaste algo que no debías, estás pecando. Hiciste algo que no debías, estás pecando. Y no se recuerdan, hace unas semanas hablamos de que los pensamientos llegan a nuestra cabeza
Y no puedes evitar, como decíamos en ese mensaje que dimos hace unas semanas, no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, así como no podemos evitar que los pecados vengan a tu mente o un pensamiento malo. Lo que sí puedes evitar es que hagan nido en tu cabeza. Y es lo que decíamos con el pecado. Llegan pensamientos malos, si los entretienes, estás dejando que hagan nido en tu cabeza y estás cometiendo pecado contra Dios. Pero si entregas esos pensamientos al Señor, cautivos los llevas delante de Dios, eso es lo que el Señor pide. Eso es cerrar la puerta y en la cara, si gustas decir, al pecado. En Romanos 6, versículo 12, continúa diciendo el apóstol Pablo lo siguiente, dice, Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Dice, preséntate tú mismo a Dios como vivos de entre los muertos. Un cristiano ya no es el mismo de antes. Un cristiano antes estaba muerto espiritualmente, pero ahora está vivo. Ahora debería reflejar el carácter de Cristo. El nombre lo dice, cristiano. Refleja el carácter de Cristo. Y esa es la vida de la que habla el apóstol Pablo. Dice, ahora preséntate tú mismo a Dios como vivos de entre los muertos. Como alguien que el Señor le dio vida nueva, para que vivan una vida nueva. Y quiero hacerle unas preguntas para reflexionar un poco. Y piense bien en estas preguntas. Por ejemplo, esta pregunta número 1. ¿Tienes dominio sobre tu enojo? ¿Te enojas y tienes dominio propio? Llega el enojo y dices, ahora sí cuento hasta 10. 1, 10. Y vámonos, ¿verdad? Porque unos así cuentan, ya nos esperan hasta los 10. Dice, 1, 10, ya, entra la ira. ¿O qué tal la murmuración? Las quejas. Ay, otra vez, Señor. ¿Por qué, Señor? Empieza la murmuración. ¿Por qué a mí? O el orgullo. ¿Tienes control sobre el orgullo? ¿O qué tal la pereza? ¿Tienes control, tienes dominio propio sobre la pereza? Todos estos hemos hablado anteriormente. El pecado de la murmuración, de la queja, del orgullo, la pereza, que de hecho lo hablamos en inglés y falta en español hablarlo también. Pero en verdad, ¿tenemos control sobre ellas? Porque si no tenemos control sobre estas cosas, entonces vale la pena preguntarnos, ¿hemos sido convertidos? Porque el Señor nos da dominio propio. O quizás dices, es que me falta trabajar en esa área. Pues a ponernos manos a la obra, ¿verdad? Y trabajar en esas áreas. ¿Tenemos dominio propio? ¿Podemos controlar esas acciones que vienen a nuestra mente, a nuestro cuerpo? La Biblia no dice que el pecado no va a estar presente entre nosotros, no dice eso. Al revés dice, el pecado está latente, está a la puerta. Pero el Señor sí dice que podemos controlarlo. Tú deberías de ser su amo, dice el Señor. Le decía Caín. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la ley, vemos los fariseos, los escribas, ellos hablaban de que se jactaban por guardar la ley. Ellos decían, es que nosotros somos escogidos por Dios. Y ellos se jactaban por guardar la ley. Pero un día llegaron delante de Jesús y le trajeron a una mujer y la pusieron delante del Señor Jesús y le dijeron, Señor, hemos descubierto a esta mujer en adulterio. Y la ley dice
que debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices?, le dijeron a Jesús. Recuerda, los fariseos y los escribas, ellos decían o se jactaban de guardar la ley. Sin embargo, venían delante de Jesús esperando que Jesús contradijera la ley, para entonces tener algo contra él, para entonces poderlo arrestar, tanto como apedrear a la mujer también, por lo que había cometido. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 3. Dice el versículo 3 de Juan 8, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Aquí vemos un pecado por comisión. Ella había sido descubierta, quizás había testigos, porque dice que fue sorprendida. Y dice el versículo 5, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjate lo que le estaban diciendo al Señor Jesús. Recuerda una cosa, ellos se jactaban por guardar la ley. La ley fue dada para que viéramos nosotros que no somos capaces de guardar la ley. La ley era una sombra. Entonces, el Señor les había dado una ley para que ellos vieran lo malo que somos, que se reflejara cómo necesitamos de un Salvador, porque en nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos. En nuestras propias fuerzas no somos capaces de dejar de pecar. Y el Señor les estaba haciendo ver a los escribas y fariseos que aunque se jactaban de guardar la ley, no la podían guardar completamente. Y les dice en este versículo 5, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y dice el 6, mas esto decían para poder acusarle. Dice, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y dice el 7, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué le dijo? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si tú te pones a pensar, dices, bueno, eran fariseos, escribas de la ley, hombres que se jactaban por guardar la ley. Y el Señor les decía, ustedes guardan la ley. Bueno, pues, a ver, ¿son perfectos? Adelante. El que sea perfecto, aviente la primera piedra. Ahora, aquí hay una buena enseñanza de parte de nuestro Señor a nosotros, porque el Señor le estaba diciendo a ellos, a ustedes aunque se jactan por guardar la ley, no la pueden guardar. Y si de veras ustedes dicen que la guardan, serían perfectos. Pero también perfectos no hay nadie más que Dios. Si ellos lanzaban la piedra, la gente iba a decir, ellos se creen perfectos. Porque el Señor Jesús les acaba de decir, el que de vosotros esté sin pecado. Y no hay nadie sin pecado más que Dios. Ellos sabían que solo Dios era perfecto. Si ellos arrojaban esa piedra, entonces se echarían a la gente encima, porque estaban viendo. Aunque eran escribas y fariseos, dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes. Y dice, y quedó, ¿quién? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Llegan a un punto importante, donde solo quedas tú y Dios. Solo ella y Jesús. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y dice el 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más.
Y yo quiero que veamos que el Señor no pretendía venir con autoridad civil en cuestiones así, aunque Él tenía suprema autoridad, porque es Dios. Él podía haber hecho un juicio inmediato en lo que estaba pasando. Sin embargo, Juan también nos dice que a eso no vino el Señor Jesús. El Señor no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, el Señor Jesús regresará como un juez y entonces vendrá a juzgar. Pero a eso no lo que había venido Jesús, a juzgar, sino venía a salvar. De hecho, si tú vas a Juan, capítulo 12, versículo 47, Juan capítulo 12, versículo 47, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dice? Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fíjate lo que dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y dice el siguiente versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará, ¿cuándo? En el día postrero. Y eso es bien tremendo. Lo que estaba hablando el apóstol Juan decía, el Señor vino al mundo, se hizo carne, se encarnó y no vino a juzgar. A esta mujer hay unos eruditos que dicen, el Señor no la perdonó. Unos eruditos dicen, no la perdonó, sino que le dijo, no peques más, dándole una oportunidad más. Sin embargo, nosotros podemos ver que se puede interpretar como un acto de perdón y misericordia. Porque el Señor le dijo, ¿quién te condenó? Nadie. Pues yo tampoco, pero no lo hagas. Vete y no peques más. Yo lo veo como una oportunidad que Dios le daba a esta mujer. Yo lo veo como un acto de perdón y misericordia. Sin embargo, algunos pueden decir, no, es que no la perdonó, nomás le dijo, vete y no peques más. Pero cualquiera que sea, ahora sí que la interpretación que ellos quieren ponerle a estos versículos, la verdad nos deja claro aquí que el Señor tuvo misericordia de ella, dándole una oportunidad más. Porque el Señor podía haber dicho, adelante, eso es lo que dijo Moisés, yo no me interpongo ante la ley. Y el Señor no les dijo que no lo hicieran, sino les dijo, ándenles, háganlo, pero que lo haga primero el que no tiene pecado. Y ahí fue la verdadera, lo que los puso entre la espada y la pared, entre la ley y la ley del corazón, lo que el Señor había puesto en sus corazones. Porque dice que entonces ellos siendo acusados por la conciencia, esa es una ley más poderosa, la conciencia. Porque el Señor te habla por la conciencia y dice, no, ellos se fueron acusados y salieron, se fueron de ese lugar. Lo que yo sí estoy seguro es que el Señor da una advertencia a esta mujer y le dice, deja de pecar. Porque le está diciendo, vete y no peques más. Y estas palabras se pueden interpretar como una advertencia. Ve, no le dijo, ve y peca menos. O trata de no pecar. No le dijo así. Le dijo, ve y no peques más. ¿Sabes qué habla esto? Habla de que el Señor no está diciendo, trata de no pecar más. Está diciendo que el Señor busca de nosotros una entrega total. Él está buscando de nosotros perfección. Cuando dice no peques más, está diciendo, quiero que seas perfecto. Deja de pecar. Son palabras que se pueden interpretar como es posible dejar de pecar.
pero tienes que controlar, tienes que estar empapado de la palabra, tienes que estar en el Espíritu para entonces dejar de pecar. Cuando nosotros vemos todos estos versículos y cómo la norma de Dios siempre es una perfección absoluta, lo podemos ver o comprobar con la mujer adúltera, con esas palabras de deja de pecar. Está diciendo el mismo Señor, no lo hagas más. En Génesis, cuando el Señor se acerca a Caín, lo tenía de frente a sí mismo, y yo veía como Caín se enfrentaba como en una encrucijada. En esta encrucijada lo podemos llamar así moral, porque el Señor le está diciendo, Caín, el pecado está ahí, estás enojado conmigo y con Abel porque no acepté tu ofrenda, pero puedes corregir tu camino o puedes seguir por ese camino. Puedes seguir por el camino de la ira, de los celos, o puedes seguir por el camino mío y arrepentirte y abandonar esos pensamientos que tienes de matar a tu hermano. Y yo lo veía de esta manera, no sé si usted lo puede ver así también, que el pecador siempre tendrá la oportunidad dada por Dios de arrepentirse. Siempre tendrá la oportunidad dada por Dios de arrepentirse, como tú lo tienes el día de hoy, y como yo lo tengo el día de hoy. Esa es una oportunidad más de arrepentirnos. Cuando el Espíritu Santo redarguye y dices, cometí este pecado, y no has acercado al Señor y prefieres callártelo y guardarlo en el fondo de tu corazón, y dices, es que nadie lo mira. Y hoy el Señor te da una oportunidad más, como a esta mujer, de dejar y no hacerlo más. Con Caín se le dio la advertencia antes de que lo hiciera. Antes de que fuera y matara a Abel, la advertencia de Dios fue: el pecado ahí está latente. Con la mujer adúltera fue después del acto. Y el Señor le dijo, vete y no peques más. Para muchos es el día de hoy. Y el Señor está diciendo, deja de pecar. Apártate. Tienes la oportunidad de traerlo delante del Señor y no callarlo más. Pero muchos, en lugar de confesar sus pecados, los callan. Es que tengo esto dentro de mí, pero yo creo que el Señor no lo mira, y lo ocultan, pensando que lo pueden ocultar de Dios. Y el Señor dice, ¿tú crees? Todo lo veo. El domingo de hecho hablamos sobre esto en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice de la siguiente manera. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y nos da una advertencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Un Dios que todo lo mira, que no hay nada oculto delante de Dios. Nada oculto delante de Dios. Y en el libro de los Salmos, lo invito a que vaya ahí, Salmos capítulo 32, podemos ver un claro ejemplo de que no hay nada oculto delante de Dios.
pero también un gran ejemplo de que al ocultarlo, los únicos que se dañan somos nosotros, porque Dios no deja de ser Dios por ocultarle nuestro pecado, y Dios no deja de tener el control por ocultarle nuestro pecado, ni mucho menos deja de tener poder por ocultarle nuestro pecado. Él sigue siendo Dios. Y este libro de los Salmos, cuando lo leemos, el contenido de todo el libro de los Salmos, podemos ver que está dividido o clasificado por su contenido. Y este es uno de esos salmos o de los 7 salmos penitenciales, o que se les llaman salmos penitenciales. Hace unos años, no sé si recuerdan aquella película famosa llamada Rocky, y recuerdas aquella película del boxeador, ¿verdad? Y este boxeador, cuando está en una de las escenas que se me hizo bien interesante, está con su hijo y le dice lo siguiente a su hijo. Le dice, ni tú ni yo, ni nadie golpea tan fuerte como la vida. Le dice así. Y luego le dice, pero lo importante no son los golpes que das, sino lo que eres capaz de soportar sin bajar las manos. Y se me hizo bien interesante esto que habla en esta pequeña escena de la película, porque en lo espiritual es lo mismo. El Señor sabe que la vida va a dar golpes y golpes duros, golpes bajos, tan fuerte como no te esperas. Pero es importante, o lo importante no es los golpes que te va a dar la vida, sino que lo importante es lo capaz eres de soportar sin bajar las manos, rendidos al Señor. Diciéndole, Señor, por más que lleguen las situaciones, yo sigo rendido a ti. Yo lo veía como palabras con sabiduría, porque el Señor en su misericordia, sabiendo que la vida no será fácil, por causa del pecado, nos dice, cuidado. Pero también nos dice el Señor, por medio de estos salmos, lo que pasa si nosotros queremos esconder nuestro pecado. Fíjate lo que dice este salmo. Yo lo veo como un salmo donde el salmista viene y se asincera con Dios. De repente llega y dice, basta ya, no más. Dice así, el Salmo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, Selah. Fíjate lo que dice. Si lo leemos con calma, dice mientras callé, mientras guardé silencio, mientras oculté calladamente, así como cuando alguien no quiere ser descubierto y dice, mejor no digo nada para que no me miren. O no hablo, ¿verdad? Para que no me vayan a ver que aquí estoy. Y se queda callado y no quiere mirar, ¿verdad? Para que no le diga nada. Y yo me imagino al salmista, dice, yo callé, mientras callé, para, según yo, que el Señor no me viera, para que el Señor no viera lo que había en mi corazón, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí cuando vemos la palabra envejecer y ves el significado del hebreo, está hablando de una palabra que habla o que significa descomposición. O sea, no solamente envejecer, sino que su cuerpo estaba en descomposición. Como un cuerpo muerto que ya lleva días y que de repente todo ya está saliendo, los gusanos comiéndose el cuerpo, y está en una descomposición con un olor tan fatal, ¿verdad? Así todo horrible. Dice, mientras callé, me estaba pudriendo. Eso es lo que está diciendo. Mis huesos estaban pudriendo. Y dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche la mano de Dios pesada. ¿Por qué? Porque permanecía en el pecado. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo quiero que note, nosotros conocemos a David
cómo era un hombre de Dios. Conocemos los pecados que él cometió. Y después de haber cometido adulterio con Betsabé, y no solamente adulterio, sino después de tramar la muerte de Urías aún, permaneció obstinado. Ay, mientras los demás no lo sepan, está bien. Y se lo guardaba. Y ni siquiera venía delante de Dios a confesar sus pecados. Pensaba que se podía esconder de Dios. E intentó hacer desaparecer todas las pruebas. Cuando ve que Betsabé está embarazada, ¿qué hizo? Llama a Urías de la guerra y le dice, a ver, Urías, pues vete con tu esposa, te dejo que vayas a descansar. Y Urías, fiel, no pudiendo descansar, sabiendo que los demás soldados estaban en la guerra, dijo, no. Dijo, yo no descansaré. Y no pudo esconderlo. Después, al ver que no pudo esconder eso, ¿qué hace? Va y planea la muerte de Urías. Entonces, ¿cómo es posible que un varón de Dios planeó hasta un asesinato? Y Urías muere. Y David ahora estaba arrepentido. Pero dice él, mientras callé, mientras no vine delante del Señor y le dije, Señor, perdóname por el pecado que cometí tan grave de adulterio, de asesinato. En lugar, quería hacer que todo desapareciera. Y quizás, como algunos, todavía razonan y dicen, el tiempo lo arreglará. Yo he escuchado ese dicho muchas veces. Pues ahí el tiempo lo arreglará. Digo, así piensan. Yo creo que David pensaba igual, decía, el tiempo lo arreglará. Y mientras esperaba, sus huesos se podrían en el pecado. Vino a ser un desastre físico. Y todo fue ocasión de su angustia, de su espíritu sin alivio que sentía. Se daba cuenta de que la mano de Dios estaba pesada sobre él, impidiendo toda aquella frescura de Dios en su vida, porque por eso dice lo siguiente, dice, se volvió mi verdor, todo aquello que estaba tan bonito, tan verde, en sequedad de verano. Yo lo puedo mirar como diciendo, todo aquello que estaba así verdecito ahora se ha vuelto un desierto. ¿Y qué tiene de bueno o de buena vista un desierto? Pues nada, pura sequedad, no hay vida. Y eso es lo que estaba sintiendo David. Y eso es la vida también de muchos creyentes hoy. Conocen lo que deben de hacer, pero no lo hacen. Conocen que es pecado, sin embargo lo hacen. Y su verdor se convierte en sequedad. Y cuando el Señor los confronta, en lugar de decir, perdón Señor, porque hice lo que no debería de haber hecho, lo esconden y se justifican. Es que por esto, o es que por aquello. Y el Señor, cuando llega el pecado y está tocando a la puerta, el Señor nos da la salida, ¿sí o no? Él nos da la salida. Él dice, ¿puedes tú enseñorearte del pecado? ¿Lo puedes hacer? Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a David. Estaba diciendo, tú también. Pero mientras te lo calles, David razonaba y sentía, mis huesos estaban pudriendo. Y yo podía ver, hermanos, a través de la serie que estamos llevando del pecado, cómo el Señor nos enseña que el pecado muy sutilmente se mete en nuestras vidas. Y si nosotros no estamos en la palabra de Dios, fácilmente abres la puerta al pecado. Y puedes caer en una vida como lo tenía David, en una vida donde él se encontraba ya en un punto que era miserable. Conocía la salida y era venir a Dios
era pedir perdón a Dios. Sin embargo, no iba a aquella salida, continuó en el pecado. Y por eso decía esto, versículo 3, mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque la mano de Dios estaba agravando. Y yo me acuerdo una vez, un pastor nos mencionó lo siguiente, se me quedó bien grabado. El pastor decía que hay muchas personas que salen de la prisión o de una cárcel, que han estado ahí por años, por alguna circunstancia que hicieron mal, y decía este pastor, y salen de la prisión y muchas veces siguen emprisionadas, porque han vivido tanto en la prisión que formaron hábitos en la prisión. Y cuando están libres, ya afuera, dice, siguen encarcelados en sus mentes y en sus corazones, y siguen pensando como si estuvieran en la cárcel, por el tiempo que duraron en la cárcel o en la prisión, siendo que son libres. Y a muchos cristianos ese es el pensamiento. Duraron tanto tiempo encarcelados con el pecado, que el Señor los ha hecho libres del pecado y ellos siguen con hábitos de pecado, difíciles de abandonar porque dicen, no, están muy arraigados y no los pueden sacar de sus vidas, siendo que son libres. Y el Señor nos ha hecho libres del pecado. Ya no más el pecado controla nuestras vidas. Sin embargo, muchos siguen obstinados en vivir encarcelados. Hay una historia muy trágica que cuentan del siglo XIV. Y esta es la historia de dos hermanos. De hecho, cuando tú miras esta historia, dice que tuvieron una pelea por el derecho a gobernar un ducado. Y esto pasó en Bélgica. Y aquel hermano mayor se llamaba Reinald. Normalmente se le conocía a él como Crassus. Crassus es un sobrenombre y ese sobrenombre significa gordo. Entonces tenía ese sobrenombre Reinald y él iba para el ducado, para ser un gobernador ahí en Bélgica. Y digo trágica porque el hermano menor de Reinald, que se llamaba Edward, dice esta historia, dirigió en contra de su hermano una revolca. Y se levantó y hizo una revuelta y se levantó contra su hermano y asumió el título de duque. Pudo someter a su hermano Reinald, que era el mayor. Ahora, mientras lo sometió, dice que este Reinald tuvo una idea tan trágica para el encarcelamiento de Edward, que dice que cuando Reinald, en lugar de matar, a Reinald, que era el hermano mayor, el hermano menor Edward lo encarceló. Y dice que lo encarceló, pero le puso, dice, si lo encarceló en una cárcel sin puerta. O sea, tenía ahí el hoyo. Pero dice que la puerta era tan pequeña que él no cabía por esa puerta. Que si quería caber por esa puerta tenía que quedarse sin comer mucho tiempo para poder caber por esa puerta y ser libre. Y esa historia es bien trágica. Digo lo siguiente porque en ese encarcelamiento, su hermano menor lo puso en ese encarcelamiento, pero siempre lo alimentaba y le llevaba tantas, le puede decir un banquete para que comiera, y siempre le llevaba un banquete y decía, cuando la gente preguntaba, ¿por qué lo tienes encarcelado? ¿Es tu hermano? Él decía, no, él puede salir cuando él quiera. Y le ganó la duquesa teniéndolo a él encarcelado. Y este hombre se dice que murió antes, Edward, el hermano menor, en una guerra, que el hermano que estaba encarcelado. El hermano encarcelado después fue libre, pero dice que duró 10 años encarcelado por culpa de su voluntad. Porque él dijo, ¿para qué? No, estoy bien a gusto aquí, pues aquí estoy comiendo bien y pues ya. Le digo esta historia porque
así hay muchos cristianos el día de hoy. El pecado ofrece un banquete a la carne. Y la carne pues le gusta. Dice, ¿para qué? Pero el Señor nos ha dado una libertad. Y muchas veces nosotros, en lugar de someter la carne, le damos rienda suelta a la carne. Y no la sometemos. Y Jesús nos ha dado la libertad sobre el pecado. Sin embargo, queremos permanecer encerrados en el pecado. David decía lo siguiente en el Salmo 32, versículo 5, dice así. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí vemos que llega un punto en el cual David dice, basta, no más. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Selah. Diciendo, piénsalo, medítalo, reflexiona. Si tú miras el versículo 5, nomás en este versículo 5 hay 5 palabras que significan pecado. Tú encuentras, por ejemplo, el versículo 5 dice, mi pecado, la primera, te declaré. Y no encubrí mi iniquidad, que también es pecado. Dije, confesaré mis transgresiones, tercera, que es pecado también. Y tú perdonaste la maldad, que es pecado, de mi pecado, número 5. 5 veces, si lo lee detenidamente, David usa palabras que significan pecado. Si nos ponemos a ver la primera palabra, pecado, cuando dice, mi pecado te declaré, esta palabra significa errar al blanco. Está diciendo, erré a tu voluntad, Señor. Erré a lo que tú me pediste que hiciera y me fue pecado. Pero luego también ves la siguiente palabra, y mi pecado, dice, y no encubrí mi iniquidad. La segunda palabra para pecado es esta iniquidad, que también tiene ese sinónimo cercano de pecado. Entonces, iniquidad habla de la culpa que emana de un pecado. Cometes el pecado y llega la culpabilidad. Y lo hice. Yo sé que al Señor le agrada, pero lo hice. Y empieza la culpabilidad. Esa es la iniquidad. Denota que algo se torció, que algo iba bien, iba recto. Y de repente se empezó a torcer, se empezó a inclinar hacia el pecado. Esa es la iniquidad, cuando se desvía de las normas de Dios. Pero luego continúa diciendo, mi pecado, mi errar el blanco te declaré, y no encubrí mi desvío. Dije, confesaré mis transgresiones. Transgresiones habla de rebeldía, habla de crímenes cometidos ante Dios o contra Dios. Entonces confesé mi rebeldía, Señor. Confesaré mi rebeldía ante ti, mis crímenes. Y dice la cuarta palabra, y tú perdonaste la maldad. Tú perdonaste la maldad. Y aquí la maldad está hablando también de culpa. Es la misma palabra que se traduce de iniquidad también. Cuando tú miras esto, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad, tú perdonaste mi culpa, la culpa a causa del pecado. David sabía algo acerca de la culpa. Por lo que había hecho, había cometido adulterio, había cometido asesinato, y su corazón sentía la culpa de su pecado. Sabía por experiencia lo que se sentía, cómo había afectado su vida física, emocional, mientras no confesaba su pecado. Pero cuando finalmente lo hizo y lo confesó, encontró el perdón de Dios. Y quiero terminar, hermanos. La Biblia enseña consistentemente que hay esperanza para los pecadores. Hay esperanza para aquel que está en pecado. Solamente tienen que volverse a Dios.
con corazones arrepentidos. Dice la palabra que el de corazón contrito y humillado no despreciará jamás. En primera de Juan 1:9 también se los leo. Se nos fue el tiempo, pero se los leo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, pero no solamente para perdonar, sino también para limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón al Señor en confesión, en arrepentimiento genuino, yo pregunto, ¿cómo te responde Dios? La respuesta es, Él te responde diciendo, estás completamente perdonado. Completamente. Y el enemigo viene, ¿y sabes qué hace? Es el acusador. El enemigo te dice, ¿tú crees que Dios te perdonó? Mira lo que hiciste, mira lo que has hecho. ¿Tú crees que Dios te perdonó? Y el Señor dice en su palabra, sí. Te perdono. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Les leo este capítulo 7 de Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice de la siguiente manera. Está el profeta Miqueas hablando y dice, ¿qué Dios como tú? Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Está diciendo, no hay nadie como tú, Señor. De hecho, el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y Miqueas está diciendo, ¿quién como tú, Señor, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y de hecho, está citando Éxodo 34:6, se los leo yo. Éxodo 34:6 dice así. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice el 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, ¿y qué? La rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no se arrepienten. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que estaba hablando Miqueas. Miqueas capítulo 7, 18. ¿Qué Dios como tú? Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y dice el 19, Él volverá a tener misericordia ¿de quién? Dice el 19, Miqueas 7, 19, de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará vuestras o nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor no los recuerda más. Están en el profundo del mar. Sepultará nuestros pecados, nuestras iniquidades. Vienes delante del Señor, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y el Señor dice, te perdono. Vete y no peques más. Invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar. Si nosotros venimos delante del Señor y confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La pregunta es, ¿callas tus pecados o los traes delante de Dios? Puede inclinar su rostro.
Le voy a leer este versículo de Hechos, capítulo 3, versículo 17. Dice de la siguiente manera: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y le continúa diciendo al 19, así que arrepentíos. Aquí la palabra arrepentíos habla de reconsiderar. Arrepentíos habla de reconsiderar, pero también habla de una mente y un corazón que abandona las disposiciones anteriores, los pecados que cometió. Y dice, arrepentíos y convertíos. Y convertíos habla de un cambio de dirección. Cuando te arrepientes, estás reconsiderando lo que acabas de hacer o lo que hiciste. Y cuando te conviertes, estás cambiando de dirección. Y luego dice lo siguiente, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor quiere enviar tiempos de refrigerio a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias, pero el Señor dice, mientras calles tu pecado, no van a llegar los tiempos de refrigerio. Pero cuando confiesas tu pecado, entonces vendrán esos tiempos del Señor de refrigerio. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestras iniquidades, nuestros pecados. Nada esté descubierto delante de ti, Señor. Tú conoces todo, Padre. Conoces lo más íntimo de nuestro corazón. Conoces, Señor, nuestros pensamientos, las intenciones. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Y hoy venimos, Señor, pidiéndote perdón por todo aquello, Señor, que hemos cometido, que ha sido en contra de tu palabra. Señor, no queremos callar más nuestros pecados, sino reconociendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos si venimos delante de ti. Eso es lo que queremos hacer, traerlos delante de ti, delante de tu presencia, con un corazón contrito y humillado, arrepentido, Señor, cambiando de dirección. Te damos gracias, Señor, y te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche, que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, sino, Señor, que esta palabra pueda caer en una tierra fértil, preparada para recibirla. Que pueda dar frutos, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Díselo a Él otra vez. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar.
ya no ignorar el pecado delante de nosotros, dentro de nosotros. Queremos vivir exponiendo todo pecado. Queremos vivir según el camino que tú nos mostraste. Sigue mostrándonos, Señor. Sigue guiándonos con tu Espíritu Santo y desarrollando nuestra vida conforme a tu palabra. Arrepentimos hoy, Señor, y entregamos nuestras vidas a ti para tu buena gloria. Vamos a cantar. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Gracias, mi Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. Sí, Señor, me diste a entender entre el bien y el mal, y lo revelaste en tu palabra, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Señor, solo en ti, Jesús, está el poder. Y no en mí, no en mí, no en mí, Señor. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Dile no en mí, 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 Señor, porque yo no soy bueno. No en mí, no en mí. Yo no tengo el poder ni las fuerzas. No en mí, no en mí. Solo tú lo tienes, Señor. Solo en ti, solo en ti. Tú tienes el poder, tú tienes las fuerzas. Solo en ti, solo en ti. Señor, si solamente tú tienes las fuerzas, si solo tú tienes el poder, entonces, ¿qué mejor hacer, Señor, sino confiar en ti? Dejar que tú nos guías, exponiendo todo pecado y caminando en tus sendas, Señor. Porque eso es lo que quieres, eso es lo que te agrade, eso es lo que te da gloria, es una vida completamente entregada en obediencia. Somos tuyos, Señor. Encamínanos en tu verdad y viviremos para ti. Vamos
Vamos a cantar una vez más. En tu gracia me esforzaré. En tu gracia, solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, mi Rey. Gracias por todo lo que estás obrando en mí. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Se quedan despedidos. Que tengan una linda noche y nos vemos a la próxima.